Laile, en Urnieta, a 500 metros de la ITV y a tan solo 10 minutos de Donostia, la mayor exposición de suelos de madera para tu casa y también para tu terraza. 1.600 metros cuadrados de suelo a tus pies. También tenemos puertas y los nuevos revestimientos pensados para tu cocina y baño. De lunes a sábado te ofrecemos un equipo profesional para asesorarte. Maderas Laile, 2 generaciones a tu servicio. Pues damos paso a Óscar Azcárate, director general de Baskegur, que va a presentar la mesa redonda, el debate final con el que terminamos esta jornada. Gracias, Luis. Eskerrik asko. Y sí, como bien decía Luis, hoy segundo día. Ayer ya pudimos celebrar la primera de las sesiones de estas dos que van a que se va a celebrar en torno a lo que llamamos nosotros las jornadas técnicas. Las jornadas técnicas se ubican dentro de Gurtek y también dentro de lo que es la Semana de la Madera de Euskadi. Y hoy lo que vamos a hacer es dar continuación a la temática de ayer que se centró en bioeconomía, esa estrategia de bioeconomía que nos hablaron expertos de Canadá, Finlandia y del País Vasco. Y hoy lo que vamos a hacer es seguir con la temática de bioeconomía, pero de una manera mucho más concreta, que creo que se entiende mucho mejor cuando hablamos de bioeconomía y muy ligado también a la construcción sostenible, construcción en madera. ¿De qué estamos hablando? Hoy conoceremos proyectos muy concretos de bioeconomía, es decir, productos nuevos que en base a la innovación y la tecnología se están, se están sacando al mercado y se están de alguna forma trabajando dentro de esa estrategia para poder obtener productos base madera, en nuestro caso, pero sería materias primas naturales y renovables que puedan sustituir a otras menos sostenibles derivadas del petróleo. Para ello, hoy voy a contar como hicimos ayer, con expertos en la materia. Haremos una combinación de lo que son, conoceremos realidades del País Vasco. Para ello, contaré con expertos que están ya dedicados a hacer este tipo de productos y de proyectos que mencionaba. Y también quiero contar con expertos de Finlandia, con los que ya llevamos trabajando hace tiempo. Y para no retrasar más lo que es la participación de ellos, voy a empezar dando la bienvenida a Finlandia. Tenemos con nosotros a Tuomo Kauranen. Él es director general de Arbonaut. He tenido el placer de conocer allí en Finlandia a Arbonaut. Hi, Tuomo. Good morning. Y, hi. Y también desde Finlandia tendremos con nosotros a Ville Mertanen. Van a ser presentaciones muy diferentes. Ville Mertanen es especialista en proyectos de la Karelia University. Y, Tuomo nos hablará de cómo se realiza esa silvicultura digital inteligente, cómo se consiguen esos datos precisos para la bioeconomía forestal sostenible. Y luego Ville hará una presentación que yo estoy muy interesado y que va directamente a eso que hablamos siempre de productos de ingeniería en madera, ¿no? Y sobre todo con esa clave de la construcción industrial, y nos presentará un proyecto muy interesante que yo también he tenido la suerte de conocer allí en Joensuu, en Finlandia, como es el Lighthouse, que es un edificio de 14 plantas para estudiantes. Comenzamos con Tuomo. Suya es la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar en el País Vasco de nuevo. Bueno,
hemos estado haciendo un inventario de silvicultura. Recuerdo que esto fue en 2006, pero desgraciadamente ya no hemos podido hacer muchas más cosas. Pero bueno, vamos adelante. Esto es una continuación a lo que os decía mi compañera ayer sobre cómo hacemos un mapa de nuestras materias primas. Los bosques son mucho más que las materias primas, son la fuente de ingresos para muchas personas. Se utilizan para la construcción de las casas. Yo vivo en un edificio que tiene 150 años y queremos utilizar esto de una manera adecuada, y para eso te hace falta contar con información precisa sobre qué tipo de árboles tienes que usar y qué es lo que puedes obtener. En Finlandia siempre ha sido una prioridad nacional, pero mi empresa Arbonaut también lo ha asumido y lo ha adaptado a las circunstancias locales, y de hecho son diferentes en cada país, en cada una de las geografías. Así que en 1994 sacamos información o sistemas de información de silvicultura. Creamos un mapa de los recursos forestales para que sirvieran como guía para los usuarios y para lo que es la ejecución de plantaciones y cosechas, indicándoles cómo hacerlo bien, y también queríamos proteger estos bienes públicos. Hemos firmado un acuerdo de colaboración con el País Vasco y hemos estado trabajando en proyectos piloto, y hemos desarrollado diferentes técnicas. Pero en lo que se refiere a las técnicas de escaneo de láser, que me imagino que mi compañera introdujo ayer, bueno, esto es lo que ha hecho Arbonaut, pero a diferentes escalas también. España ha sido muy proactivo en este campo, y yo creo que ha hecho un escaneo de todo el país para el fin de conseguir un modelo del terreno digital para la prevención de incendios y de inundaciones. Pero bueno, también se ha utilizado, que yo sepa, para los inventarios de los bosques. Hay algunas empresas españolas que han participado en este esfuerzo. Pero digamos que ahora hemos hecho el escaneo de todo el país, de todos los bosques. Y bueno, ahora estamos inmersos en la segunda ronda. En la primera ronda teníamos 1 punto por metro cuadrado, ahora tenemos más de 5, que esto nos permite incluso identificar árboles individuales hasta cierto punto, claro. Y también hemos estado trabajando en zonas de mucha densidad, de 100 hasta 1000 puntos por metro cuadrado, para proteger las líneas de alta tensión contra la caída de árboles, y de esta manera se pueden detectar los árboles que plantean peligro. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se generan los datos y cómo se están utilizando. Y lo que creamos es una especie de digital twin de los bosques, pero no solamente es eso, sino que nos hace falta una información espectral que desarrollamos a través de técnicas de imagen, o algunas veces utilizamos también la información procedente de satélites. Y en Finlandia la metodología se combina con esta técnica de alta densidad, y aquí podemos ver una imagen donde se funden estos datos. Estamos hablando de rayos infrarrojos, entonces lo que tenga un color muy rojo está con vida. Son árboles o bien son tierras que tienen aplicaciones agrícolas, pero debido a esta técnica de más alta densidad podemos ver árboles individuales. Pero no solamente hablamos de millones de árboles, sino de miles de millones de árboles. Entonces, es muy difícil definir todos estos árboles. Hay que hacerlo mediante algoritmos. Y este nuevo método, desde luego, no nos da una imagen completa tampoco de los bosques, sino que tenemos que combinar la precisión estadística y tenemos que hacer el máximo de detección de árboles individuales
especialmente en el caso de aquellos árboles que sean muy adecuados para llevar a cabo labores de construcción sostenibles. Bueno, estos son los datos que tenemos en el caso de los análisis de las líneas de alta tensión, donde podemos ver árboles individuales y también podemos ver el mapa de la línea aérea, la línea de alta tensión. Discúlpame, Tuomo, un segundo solo. No estamos pudiendo ver la presentación. Si fuera tan amable de compartirla, tiene que darle a compartir porque... Disculpa, yo creo que... Es que lo he puesto en una pantalla diferente. Disculpen, es... ¿Lo podéis ver ahora? No. Si no, con el equipo técnico podemos... Vamos a ver si puedo subir la presentación, ya lo siento. No, no hay problema. Vamos a, mientras con el equipo técnico vamos a intentar darle apoyo a Tuomo para que comparta la pantalla. Bueno, le seguimos teniendo a Tuomo, pero por lo que sea, bueno, hemos perdido la imagen de Tuomo. Mientras tanto, tenemos al equipo técnico dándole apoyo para que bueno, podamos ver la presentación, que estaba siendo muy interesante, pero bueno, queríamos ver, además de la imagen de Tuomo, queríamos ver la presentación a la cual él nos estaba haciendo referencia y como bueno, la explicación era muy técnica, era necesario también ver la presentación que nos estaba haciendo tan interesante. Bueno, vamos a intentar volver a conectar con él a través de la presentación. Disculpen, pero bueno, son cosas del directo. Al final estamos en directo, en el streaming, y lo que seguramente vamos a hacer es continuamos con la presentación. Con el siguiente, ok. Me dicen desde el equipo técnico que vamos a dar paso para volver a recuperar con Tuomo y no hacer esperar a la gente. Lo que vamos a hacer es darle paso a Ville Mertanen, ya le he presentado, creo que le tenemos preparado. Él también está en Finlandia. Hi, good morning, Ville. Y vuelvo a presentarle, él es especialista en proyectos en Karelia University y nos va a hacer esa presentación tan interesante del edificio de referencia en Joensuu, que bueno, entendemos que marca un hito, ¿no? en Joensuu y en Finlandia en general. Hi, Ville. Bueno, ¿puedes ver la presentación? Correcto, se ve perfectamente. Hay un pequeño problema de conexión porque lo oigo a Tuomo hablando también a la vez. Bueno, vamos a intentar corregir mientras... Ahora todo va bien, ahora todo está bien. Mi presentación tiene que ver con Joensuu y por qué pienso que somos pioneros de la construcción en madera aquí. Y mi presentación, bueno, tiene que ver con un edificio de 14 plantas de altura de esta localidad. ¿La conexión va bien? Esta presentación, bueno, forma parte de este proyecto que acabo de citar. Y la investigación y el desarrollo forman parte de una de nuestras funciones básicas
Trabajamos en muchos campos y la construcción en madera es una de nuestras áreas dentro de energía sostenible y materias. Estamos haciendo bastante investigación sobre construcción en madera, con ingeniería estructural, física de la construcción, desarrollo de productos, investigación a nivel de laboratorio. Pero una de nuestras especialidades es que también hacemos investigación en edificios de madera de verdad. Tenemos suerte de estar aquí en Uesun, donde tenemos muchas de estas construcciones exigentes en madera y podemos hacer mediciones de humedad, contracción, desplazamiento en casas de verdad. Por lo tanto, tenemos información real. Y luego hablaré un poco más adelante sobre la investigación y el caso del faro. Creo que Joensuu es un pionero en la construcción en madera y esta imagen nos dice algo al respecto. Esta imagen de satélite de Joensuu podemos hacer que un río atraviesa la ciudad y aquí tenemos un par de edificios de madera aquí en Joensuu. Primero, en la parte de arriba, tenemos unos apartamentos construidos en el 2002 y cuando se construyeron fue el mayor edificio CLT de Finlandia. Después de esto, en la parte de abajo, esta casa metálica, y cuando se hizo fue el mayor edificio de oficinas de madera de Finlandia y se hizo en el 2004. Al mismo tiempo se hizo la Joensuu Arena y cuando se hizo fue la mayor instalación deportiva de madera de Finlandia. Luego tenemos el mayor estadio de béisbol de madera de Finlandia y la última construcción en madera, y lo que más interesa, yo creo, es este faro de Joensuu, que es la casa de madera más alta de Finlandia. Así que llevamos unos 20 años haciendo un trabajo pionero en Joensuu, creando los edificios más grandes y más altos. Esto ha sido una situación estupenda para nosotros como universidad que hace investigación en este campo. Y aquí tenemos esta imagen y si os interesa la construcción en madera en Joensuu, podéis entrar en woodjoensuu.fi, la página web, donde hay una presentación sobre esta construcción en madera. Pero yo creo que os interesa más este faro de Joensuu, el Joensuu Lighthouse, que es el edificio de madera más alto de Finlandia. El constructor de este edificio es una compañía de viviendas para estudiantes. Son 14 bloques y tiene casi 50 metros de altura. Y la especialidad, como se puede ver en la imagen, es que todo es de madera. La primera planta es de hormigón, pero incluso los huecos del ascensor son de madera. Por lo tanto, no se utiliza el hormigón para estabilizar o para dar rigidez al edificio. Hay 117 apartamentos para estudiantes y son bastante similares. Hay apartamentos para 1 y para 2 y todas las plantas son similares. El diseño arquitectónico lo ha hecho la compañía Arcadia. Es una compañía de arquitectura local. El diseño estructural y el trabajo de construcción, todo se ha hecho utilizando empresas locales.
Por lo tanto, tenemos una bastante buena combinación de conocimientos en construcción en madera. Hemos hecho muchos tipos de investigación en relación con este edificio. Aquí puedo comentar un poco más cómo se ha hecho. No sé si todo el mundo ve el vídeo. El silencio significa que sí, supongo. Aquí tenemos el proceso de construcción. La primera planta y los cimientos son de hormigón. Y después de esto empieza la fase de construcción en madera, como se puede ver. Detrás de este faro hay una zona donde se hace la prefabricación de estos elementos. Por lo tanto, no fue necesario el transporte de los elementos desde la fábrica, sino que se fabricaron en Dent. Aquí se utilizan cubiertas provisionales como protección. Este edificio tan alto sería imposible la utilización de Dent. Y podemos ver que aquí tenemos la construcción del edificio. El tiempo de construcción fue de unas 2 semanas por planta. Por lo tanto, con la construcción en madera, el proceso se realiza bastante rápidamente. Pero cuando se construyó el bloque, había que entrar a terminar los apartamentos. Había que montar los baños, las cocinas y todo lo demás. Esto se hizo en primavera del 19 y se inauguró en agosto de 2019. Aquí podemos ver un edificio de hormigón de 6 plantas junto a este. Y se tardó lo mismo en construir estas 14 plantas en madera que las 6 plantas en hormigón. Hemos preguntado a las personas que viven en el edificio y están muy contentos. Uno de los problemas de la construcción en madera es la acústica y nos ha interesado mucho lo que opinan de la acústica y están muy satisfechos. Y piensan que el aislamiento acústico es casi tan buena que en su propia casa. Por lo tanto, funciona muy bien. En un caso, un estudiante nos dijo que el aislamiento acústico es tan bueno que no se oye nada del apartamento de al lado. Por lo tanto, es posible perderse una buena fiesta porque no puedes oír dónde está la fiesta. Y yo creo que se celebran fiestas en los apartamentos de los estudiantes con bastante frecuencia, pero si no lo puedes oír. Aquí tenemos algunas imágenes relacionadas con este edificio. Y aquí es la instalación contigua donde se preparó el trabajo de aislamiento, puertas, ventanas, en esta carpa que se instaló junto al edificio. El VL es como un contrachapado grueso que se utiliza en las paredes y se utilizó CLT en los elementos horizontales, como los suelos.
También se utilizaron chapas de acero para conectar estos elementos entre sí. No se puede hacer de todo madera. La rigidez es un aspecto importante, ya que no hay hormigón, por lo tanto se hizo con varilla de acero que atraviesa el edificio, como se puede ver aquí en esta imagen. Atraviesa el edificio. Es una muy buena manera de dar rigidez a esta construcción de madera cuando no se emplea hormigón. Se puede ver que aquí hay hormigón en la parte de arriba de este panel de CLT, pero es por la función acústica. Desgraciadamente no fue posible dejar una superficie de madera a la vista que pudiera ver la gente debido a los temas acústicos y de contraincendio. Por lo tanto, hubo que recubrir la madera con estas tablas. El tiempo de incendio con esta tabla era de 90 minutos. Por lo tanto, podemos pensar que si se produce un incendio en un lado de la pared, puede tardar 180 minutos antes de derrumbarse si hubiera un incendio. Pero además de esta protección contra incendios, también hay un sistema de rociadores que apagará el incendio si pasa algo. Por lo tanto, se puede decir que tiene todavía mayor seguridad contra incendios que un edificio de hormigón. Este es el aspecto que tiene desde el apartamento. Y en mi opinión, esta es una casa bastante buena, sobre todo para los estudiantes. Y aquí en Joensuu apreciamos a nuestros estudiantes y la universidad quiere proporcionar buenos apartamentos en los que puedan vivir los estudiantes. Y esto también es importante. Estamos también investigando la captación de carbono y los cálculos indican que si pensamos en la madera utilizada en este edificio, la madera consumida equivale a la madera que crece en 20 minutos en los bosques finneses un día de verano. Y esto ha eliminado 1.600 toneladas de CO2 del carbono. Y es equivalente a la emisión anual de 700 coches. Y podemos ver que este tipo de utilización de la madera proporciona una captación de carbono a largo plazo y después de la vida de este edificio se podrán volver a utilizar estos elementos para fabricar productos duraderos. Hemos hecho investigación de los aspectos físicos de este edificio y hemos medido la contracción de este edificio. Cuánto baja el edificio después de construirse, y el resultado es que era aproximadamente 1 milímetro por planta. Por lo tanto, el edificio de 50 metros bajó 15 milímetros. Y podemos decir que la madera es un material bastante estable. Es un material bastante estable que no baja demasiado. Mi estimación es que incluso un edificio de hormigón se podría contraer en la misma cantidad. Bueno, gracias por vuestro interés. Aquí está mi información. Y hay más información sobre nuestra investigación y sobre este edificio. Se puede encontrar aquí en esta página web. Pero muchas gracias por vuestra atención. Ville, muy interesante.
Luego, en la ronda de preguntas, comentaremos y seguramente saldrá alguna pregunta en referencia a este edificio. Recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden hacer las preguntas a través de la página web de Gurtec. Y bueno, como podéis ver, estoy rodeado de dos personas que no estaban antes, que no les he dado todavía presentación. Y antes decía, ¿no?, que íbamos a combinar, como hicimos ayer, experiencias y conocimiento de ayer fue Canadá-Finlandia, hoy es Finlandia, con lo que tenemos en casa, con lo que tenemos en el País Vasco. Para mí es un placer, además son compañeros de trabajo en muchos de los proyectos que estamos trabajando como sector. Y están dentro de Vasotec, ya comentamos que era Vasotec. Paso ya a presentar. A mi izquierda está Javier García Jaca, él es director de proyectos en Tecnalia Research Innovation. Muchas gracias. Bienvenido, Javier. No hace falta que diga que estéis en casa, porque estáis en casa. Y a mi derecha tengo a Rodrigo Llano Ponte. Él es ingeniero químico y doctor por la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues también estás en casa. Bienvenido. Gracias. Y voy a seguir con la presentación que hemos tenido que cortar porque teníamos dificultades técnicas en la parte de compartir pantalla. No estábamos pudiendo ver la presentación que nos estaba haciendo tan interesante Tuomo. Entonces, antes de dar paso con Rodrigo y con Javier, lo que vamos a hacer es volver a Tuomo. Volvemos a Finlandia. Hi, Tuomo. Espero que ahora todo funcione correctamente. Sí, ya podemos ver, confirmo que ya podemos ver la pantalla, la presentación de Tuomo. Entonces, donde habías quedado, si puedes retomar la presentación, Tuomo. No sé si nos escuchas, Tuomo. Nosotros no te podemos escuchar. Disculpen los problemas técnicos. Hasta ahora todo había ido bien, pero con esta presentación hemos tenido algún problema. Ahora le escuchamos correctamente. Suya es la palabra, Tuomo. Sí, muchas gracias. Bien, voy a acelerar un poco. Cómo los sensores remotos de los bosques pueden ayudar a la bioeconomía y la construcción. Me parece que ahora no avanza la presentación. Parece que ahora hay una conexión lenta. No puedo pasar las diapositivas. ¿Paso con ellos? Tal vez tengamos que dejar la presentación y luego pasar al debate. Si le parece, ahora la presentación hemos visto que pasa. Hacemos un último intento, Tuomo, y si no, efectivamente, como comenta, lo mejor es que pasemos luego a la ronda de debate, pero puede intentar la presentación. Ahora hemos visto ya la presentación, vamos a continuar. Sí, de acuerdo. Bueno, se utiliza esta información para ayudar a las organizaciones de gestión forestal para gestionar el inventario y también para proteger al público contra incendios forestales, etcétera. Y lo siento, es muy difícil traducir porque se entrecorta muchísimo el sonido. Aquí tenemos los diferentes proyectos y donde hemos hecho gestión de inventario. Como decía, se inició hace unos 10 años en Finlandia
Y aquí tenemos las primeras imágenes. El rojo significa que hay muchas hojas, muchos árboles, aunque avanzan muy lentamente. Y la siguiente capa son los árboles individuales. Podemos ver que podemos identificar a los árboles individuales. Nunca se puede hacer perfectamente. Es una de las cosas que se deben aprender. Hace falta una valoración estadística de los recursos forestales y luego complementarlo con este proceso. Y aquí lo hemos utilizado para análisis de seguridad, para detectar árboles que podrían caer sobre líneas eléctricas y producir un apagón. Y también nos dan una imagen en 3D y aquí se han coloreado los árboles para indicar cuáles podrían ser peligrosos para la línea eléctrica. Por lo tanto, los árboles cuando caen cambian de posición y tenemos que simular cómo caerían y si alcanzarían a las líneas. Y aquí se ven en rojo. El modelo nos indica la altura de los árboles en un determinado emplazamiento y aquí casi podemos ver los árboles individuales. Cuanto más rojo, más alto es el árbol y cuanto más blanco, más corto. Y se utiliza para indicar su distribución. Y aquí tenemos una imagen de una plantación de eucalipto. Y otra parte de la actividad consiste en identificar la homogeneidad y se puede utilizar de nuevo para replantar, por ejemplo, y la segmentación se hace en base a un modo automático o semiautomático, aunque al final siempre hay un experto o una experta, pero estos expertos no hace falta que vayan al bosque, sino que en gran medida pueden trabajar a distancia. Y otro tipo de operación es la operabilidad de vehículos. En azul indica que no puedes llevar un tractor, una cosechadora a estas zonas porque se va a hundir. Y en rojo o amarillo significa que hay mucha pendiente, que por supuesto sería el caso en gran parte del País Vasco por los Pirineos. Y esto ayuda a los operarios a decidir cómo van a establecer la ruta de los vehículos y de la manera más sostenible posible para dejar el menor daño posible y conseguir el mejor acceso a la madera. Y por último, se puede hacer un mapeo de especies dominantes también. Aquí identificamos por la información del espectro hay muchas especies en el mismo espacio. Creo que sucede también en Euskadi. Queremos conocer su prevalencia y aquí también se codifica por colores a través de este método. Y luego pasamos a algo que realmente da miedo. Espero que no asuste la imagen, como me pasó a mí cuando lo vi. Esta es de la tormenta Ofelia cerca de Oporto, en Portugal, en 2017. Creo que este año ha sido algo mejor, pero esto fue suficiente razón para que contactara con nosotros el gobierno portugués para preparar un mecanismo de prevención. Trabajamos juntos, como siempre, con socios y organizaciones locales, y así lo hicimos en Portugal para intentar utilizar el sistema para reducir el riesgo o la destrucción causada por este tipo de tormenta de incendio. Una vez que se inicia el incendio es realmente difícil pararlo, pero se puede intentar abordarlo y limitarlo mucho antes, estableciendo los cortafuegos apropiados.
Y una de las cosas que hay que hacer en este caso es que hace falta quemar parte de la maleza antes de que se inicie el incendio para poder limitar el alcance. Y esto es de Karelia Norte este verano. Donde hemos podido reducir el riesgo. A veces también se hace para producir tierra más fértil dentro de la agricultura tradicional. Y esto es de una de las islas Canarias. No me acuerdo del nombre ahora mismo, donde también hay muchos incendios. Y esto nos indica dónde hay mucho combustible. El rojo siempre indica peligro, por lo tanto hay mucho material combustible. Y luego hay donde se puede encontrar agua para apagarlo y donde se pueden instalar cortafuegos. En las zonas montañosas como Canarias, Euskadi o los Pirineos, los incendios suelen ser más peligrosos cuando van pendiente arriba. Y por último, para proteger casas individuales o para comprobar si están protegidas y se puede comprobar si los bosques están rodeados por maleza o por vegetación que puede arder, o si se puede dar preaviso a los propietarios para que eliminen esa vegetación, si no, no se podrá proteger su hogar. Y esto de nuevo es una imagen tridimensional que nos permite ver dónde están los árboles, dónde hay arbustos y dónde está situada la casa. Y para esto tenemos que reconocer automáticamente todos los edificios en la zona, lo cual es un ejercicio complicado y no se puede automatizar totalmente. Hace falta bastante esfuerzo humano también, pero bueno, tampoco supone tener que comprobar todos los edificios sobre el terreno. Y creo que es la última imagen, es del piloto que hemos iniciado este verano en Portugal, en Lisboa, culturalmente muy valioso. Y aquí vemos el terreno con los árboles eliminados. Lo que permite hacer el proyecto es eliminar los árboles, ver qué forma tiene el terreno. Y aquí vemos el mismo análisis de movilidad. Las zonas azules es donde no es fácil llevar un tractor. Y se pueden planificar las acciones de reparación y de mitigación en base a las imágenes del suelo. Y luego se pueden volver a añadir los árboles a la imagen si se quiere. Muchas gracias. Kiitos, Tuomo, thank you very much. Bueno, con dificultades, pero al final hemos podido escuchar y ver la presentación de Tuomo, muy interesante. Al final, esa combinación que nos propone Finlandia en las presentaciones de hoy, de combinar bueno, pues la parte de digitalización y también la de proyectos de bioeconomía, ya que entendemos que son los dos principales elementos de transformación del sector forestal madera. Luego ya pasaremos, el formato no lo he comentado, pero es el mismo que el de ayer. Hay presentaciones cortas de 15 minutos de cada uno de los ponentes y después pasaremos a una ronda de preguntas, haremos un pequeño debate en torno a la temática. Bueno, seguimos con el programa y ya les he presentado, les tengo conmigo a los dos ponentes y expertos de Euskadi. Vamos a pasar con Javier para la presentación que nos ha preparado en base a bueno, qué se está trabajando desde Tecnalia y al final es el centro de investigación también de referencia aquí en el País Vasco, qué se está investigando, qué se está haciendo en lo que son biomateriales o esa innovación que decíamos aplicada a la obtención de productos base bio para sustituir otros de petróleo o derivados del petróleo. Gracias, Javier. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Yo no sé si, bueno, ya tenemos la presentación.
Yo lo que, como ha comentado Óscar, lo que quiero dar es una pincelada grande de qué cosas se están haciendo en el temas de bioeconomía forestal y en particular en los temas de madera dentro de Tecnalia. Digamos, la bioeconomía forestal y los materiales, y como bien comentaba Óscar, esta pugna apasionante desde un punto de vista tecnológico que hay de sustituir materiales que están derivados de alguna forma del petróleo por materiales de origen bio, es una de las partes de la estrategia que tiene Tecnalia y desde luego es parte de, yo diría, de la pasión que tenemos, 20 personas, 25 personas que trabajamos en Tecnalia. Nosotros en Tecnalia trabajamos en 3 grandes grupos de proyectos. Unos son proyectos bajo contrato, que es exactamente lo que parece, es decir, hay una compañía, hay una empresa que quiere que desarrollemos algo y trabajamos bajo ese paraguas. Y luego ya veremos a continuación otros 2 tipos de proyectos que tenemos internamente. En los proyectos de contrato, por ejemplo, quería presentar uno que estamos realizando para la sociedad cooperativa Lana, en el cual aplicamos un concepto que es muy interesante, que es el concepto de uso en cascada de la madera. Es decir, cómo la utilización de la madera para un fin genera a su vez una serie de subproductos que se pueden volver a aprovechar y a su vez estos nuevos productos generan nuevos subproductos que nos permiten también valorizarlos. Porque al final el mundo de la madera, como sabemos, que se aprovecha todo, pero la clave de todo es saber cómo lo podemos aprovechar para dar mucho más valor. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo en el cual este cliente Lana en su proceso de fabricación de este tipo de tableros, de los tableros para encofrado que fabrica, pues genera unos residuos que son los que se utilizan para fabricar pellets, y en ese mismo proceso se genera también un nuevo residuo que somos capaces de aprovechar y de llevarlo a mercado. Esto es un proyecto piloto en el cual, para hacer idea, queremos sustituir o estamos sustituyendo el 50% de un material plástico por un material derivado de la madera, por serrín. Otro ejemplo con este es uno que estamos haciendo para una empresa que se llama Etorki, cual, Etorki tiene su propia cadena de valor en el cual van sacando los productos, pero hay algunos de estos productos que para ellos son los consideran residuos o sacan valores de cierto valor añadido, en este caso de valorización energética. Nosotros con esa corteza lo que somos capaces de extraer, en este caso taninos, somos capaces de extraer unos compuestos químicos que se llaman taninos y con ellos fabricar nuevos productos. Nuevos productos que pueden suponer, llevado el éxito de este proyecto, de una nueva línea de producto para este cliente. Como comentaba, realizamos varios tipos de proyectos. Estos son 2 ejemplos que, por cierto, están parcialmente también confinanciados. Y ahora quería presentar proyectos internos. También somos capaces y trabajamos con fondos propios para desarrollar nuestros propios productos. Lo que tienen en pantalla es un material que hemos denominado Inacel, que básicamente es una espuma rígida hecha con pasta de papel. Entonces, lo que hemos hecho es, mediante un tratamiento químico, este es un producto que está patentado, tenemos una patente ya concedida, y lo que hacemos es desarrollar este material, que este material en prestaciones es perfectamente competitivo con cualquier aislante térmico. Como ven, tiene una baja protección, digamos, frente a la inflamabilidad, pero somos capaces de dotar a esta espuma de diversas funcionalidades. Abajo a la izquierda lo que pueden ver
No sé si se ve. Bueno, abajo a la izquierda lo que se puede ver es un ejemplo de un tratamiento que es repelente al agua. Es decir, cualquier gota de agua que caiga sobre este producto se puede repeler perfectamente y no empapa de alguna forma. En este mismo ejemplo y basándonos en la misma tecnología, lo que hacemos es justo lo contrario. Creamos una espuma. Esto es una espuma, en este caso es flexible cuando empapa en un líquido y somos capaces de dotar a esta espuma de funcionalidades. De forma que, por ejemplo, en un derrame en el que haya agua y aceite, somos capaces, esta espuma absorbe exclusivamente el aceite, no absorbiendo nada de agua, solo absorbe el aceite. Y luego podemos reciclar, es decir, extraer ese aceite que hemos absorbido lo podemos extraer en un recipiente ajeno y luego volverlo a utilizar. Es una espuma que la podemos volver a reutilizar como una espuma, como las espumas habituales que utilizamos. También es una utilización bastante, digamos, que hemos desarrollado partiendo de una única tecnología y aproximándonos a distintas aplicaciones. Todo esto lo que estamos viendo, lo que hemos visto anterior en los proyectos de mercado, lo hacemos porque tenemos una vocación, porque hay una vocación de ir aprendiendo. Y la mejor forma para aprender es trabajar en colaboración con otros que pues algunos saben tanto como tú o saben más, o en cualquier caso tenemos capacidades totalmente complementarias y esa es parte de la clave. Por eso voy a presentar algunos proyectos. El que está en pantalla es un proyecto que está en curso, en el cual somos capaces de transformar residuos agroforestales en materiales de alto valor añadido. En este caso, lo que hemos obtenido es hemos obtenido aditivos que sirven para la industria del hormigón. Hemos sido capaces de obtener resinas. Alguna de ellas acaba de salir la patente pues ahora 15 días, así que hemos hecho una solicitud de patente. De esta forma conseguimos que esos subproductos que tienen lugar en la primera transformación, en la segunda transformación de la madera, somos capaces de darles un tratamiento que tiene mucho más valor para el cliente y para el mercado. Este es un proyecto que hemos coordinado nosotros. El proyecto se llamaba Rehab. Este es un proyecto que tiene un enfoque diferente. Es un proyecto que se denomina Good Circus. El líder es un líder finés, es el Centro Tecnológico Finés VTT. Y aquí lo que hemos hecho es, trabajando para toda Europa, conseguir identificar las mejores prácticas en aprovechamiento de estos subproductos que tenemos. Es decir, vamos a ver cómo podemos enseñarnos los del sur a los del norte, los del este a los del oeste, centrándonos en la Europa de los 27, cómo podemos identificar esas mejores prácticas y cómo podemos trasladarlas para que, digamos, Europa en su conjunto avance, ¿no? Avance en este conocimiento y en esta identificación de las mejores prácticas. Y ya creo que este ya es el último ejemplo que quería traer. Este es un ejemplo que está liderado por Tecnalia, responde al acrónimo de Basal Hound, y este proyecto nace desde una reflexión y desde una actitud, digamos, casi desde humildad. Se ha dedicado durante mucho tiempo una cantidad muy importante de recursos a hacer desarrollos que normalmente o que lamentablemente en muchas ocasiones acaban en nuestros laboratorios, acaban en los laboratorios de las universidades, acaban en los laboratorios de los centros tecnológicos. Entonces, en este proyecto lo que queremos y lo que vamos a hacer va a ser construir 2 edificios reales. Uno va a estar en Finlandia, en Jyväskylä, si lo estoy pronunciando bien, y el otro lo vamos a hacer
en las landas. Son proyectos esto es un proyecto macro en el que participan 30 socios de prácticamente todos los países europeos, y también hemos involucrado a un socio chileno para ver también esa comparación entre Sudamérica y Europa, cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos unirnos. Entonces, el objetivo de este proyecto es construir esos 2 edificios de madera, pero con el reto de que esté compuesto en la mayor parte de su composición, los materiales y los sistemas, sean materiales realmente innovadores, sean materiales que hasta la fecha de hoy pues no habían salido de una pequeña escala demo. Y eso es lo que queremos hacer con estos 2 edificios demo. La idea de esto también nace de pensarlo un poco al revés, es decir, cuántas hectáreas de bosque necesitamos para construir todos o la inmensa mayoría de los materiales que necesitamos para construir un edificio. No solo nos fijemos en la parte estructural, que está contemplada, no solo nos vamos a fijar en la parte de aislamiento, que también está contemplada, sino incluso en la parte química. Cómo podemos aprovechar para que con un determinado número de hectáreas seamos capaces de hacerlo. Y este proyecto tiene también otra de los retos que tiene, es que enlaza muy bien el mundo rural con la parte de bosque y el mundo rural con, digamos, la ciudad. Y cómo conseguimos conectar ambas partes, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de este proyecto, y creo que esto es lo que lleva la presentación a mi fin. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante. Algunos de los proyectos, además, estamos como socios con vosotros. Muy interesante todo lo que comentabas de Buurtzirkus, Basajaun. Son proyectos en los que creemos mucho, además de como socios, porque entendemos que es una forma muy interesante de poder comparar y valorizar, ¿no? Ya lo comentaba el compañero finlandés, 20 minutos, ¿no?, de crecimiento en el bosque finés para poder producir esa madera del edificio de 14 plantas. Pero es verdad que además de estructura, pues vamos a ser más estrictos y luego todo lo que has contado, ¿no? Muy interesante. Luego volveremos a la parte de debate, de preguntas, y ahí supongo que surgirán más dudas. Paso ahora sí con Rodrigo. Querría higienizar el mando mientras tanto, vamos dando ya paso a Rodrigo. Digo, por el protocolo sí. COVID, tenemos que tener ese tipo de cuidados. Nos vas a hacer una exposición, luego ya pasaremos al turno de preguntas. Entonces, Rodrigo, tuya es la palabra. Bueno, gracias, Óscar. Yo soy Rodrigo Llano Ponte, soy profesor en la Universidad del País Vasco y pertenezco a un grupo de investigación que es un grupo consolidado de alto rendimiento del Gobierno vasco, que se llama Procesos de Biorefinería, y lo que voy a hacer en esta presentación, de alguna forma, es presentar 4 trabajos que están relacionados con algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo de investigación en estos últimos años. Hemos elegido 4 trabajos. 2 de ellos son en colaboración con la industria o con instituciones. Los 2 últimos están relacionados con desarrollos de tesis doctorales que han dado lugar a lo que a continuación voy a comentar. El primero de todos, que es un proyecto en colaboración con las 3 diputaciones y USE y los laboratorios de la UPV de nuestro grupo, para la valorización de especies arbóreas del bosque mixto atlántico. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es de una serie de especies, entre otras pues el abedul, el castaño, la falsa acacia, etcétera. Hemos, por un lado, de la madera y por un proceso de fraccionamiento, hemos obtenido, por un lado, nanocelulosa, como se puede ver en la imagen,
Pero antes de eso hay que tratar la madera para quitarle la lignina. Por eso, por otro lado, tenemos lignina que nos permite conseguir nuevos productos químicos de elevado valor añadido. Aparte de, digamos, la madera en sí, lo que hemos tratado también es la corteza, muy parecido a lo que comentaba antes Javier, y nosotros lo hemos hecho por una extracción combinando dos técnicas simultáneas, una de microondas y ultrasonido, para tener unos extractivos para diferentes tipos de aplicaciones, antioxidantes, polímeros, etcétera, etcétera. Es decir, por un medio utilizando un homogenizador y a alta presión conseguíamos las nanofibras de celulosa, y por otro lado, a partir del proceso combinado de microondas y sonicación, lo que conseguíamos eran unos extractivos, entre otros, pues taninos, flavonoides, ligninas, grasas, etcétera, etcétera, los cuales pueden ser utilizados en distintos tipos de industria, como puede ser la cosmética, medicina, etcétera, etcétera. Otro proyecto en el cual estuvimos trabajando todo el año pasado y ahora estamos en la segunda parte de ellos, en concreto la colaboración es con Baskegur, dos empresas, Ebaki, que suministra la materia prima, es decir, el serrín, y por otro Isobas, que sería la utilizadora del desarrollo que estamos haciendo para obtener espumas de poliuretano, y luego una spin-off, MA+D, que es un spin-off de la cual somos nosotros los desarrolladores de la misma. Entonces, lo que hemos hecho es, a partir del serrín, esto de alguna manera procede de una tesis doctoral que se había desarrollado, si no recuerdo mal, hacia 2010, 2011, precisamente por un chileno, fue el que desarrolló esta tesis doctoral, donde por procesos de liquefacción obteníamos un poliol, un biopoliol, el cual luego lo mezclamos con uretano, que nos suministra la empresa, en este caso Isobas, y lo que conseguíamos es una espuma de poliuretano. Hemos conseguido a nivel de laboratorio, como se puede ver en las imágenes, las espumas, y en estos momentos estamos a la espera, calculo que si no estoy mal informado, es o a final de esta semana o principio de la que llega, nos va a llegar un modelo de máquina para hacer la espuma de poliuretano que es similar a la que están utilizando en la empresa, para ajustar todos los parámetros, y posteriormente, con este poliol desarrollado, lo que haríamos sería ir a la empresa y probarlo sobre máquina real. Es decir, el proyecto está muy avanzado y ya estamos prácticamente haciendo las pruebas, digamos, en planta piloto. ¿Qué serían espumas para construcción? Que serían espumas, son espumas para construcción, pero está muy abierto. Pueden ser espumas, paneles, es decir, el tema es bastante abierto. Es decir, pero en principio son para construcción, ya que la empresa Isobas utiliza sus espumas. Es para sustituir su poliol, que sería procedente del petróleo, por el nuestro, que vendría del desarrollo a partir del serrín. Aquí hay un interés por las dos empresas. Por otra parte, a lo largo de los últimos años se realizaron dos tesis doctorales que están relacionadas, como se ve, todo está relacionado con la madera, los residuos de la madera y otras aplicaciones de estos residuos, que es un poco ahondando lo que comentaba Javier, hay que ver todo en el conjunto. Entonces, lo que hemos desarrollado son nuevos preservantes para la madera, es decir, a partir de la lignina o que obteníamos nosotros, lo que íbamos a obtener es unos preservantes natural en el cual se va a utilizar como base la lignina y metales de baja toxicidad. Nos acaban de confirmar, dado que de esto no hemos publicado nada, debido a que estamos pendientes de una patente, se puede ver, nos lo acaban de confirmar hace poco, y la persona que desarrolló la tesis doctoral en nuestros laboratorios es Patricia Vivalda, que es brasileña y actualmente es profesora en una universidad. Como se puede ver, lo que hemos hecho, por un lado, hemos estudiado dos tipos de madera, el pinos y el eucaliptos. La hemos estudiado por distintas técnicas, cómo absorbe la madera el producto que estamos utilizando, su higroscopicidad, la dureza, la resistencia a cizalla, la resistencia al fuego, el color, el brillo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también hemos estudiado
cómo se comporta en ensayos de degradación frente a hongos. En este caso, hemos estudiado 2 tipos de hongos y, como consecuencia, la pérdida de madera. Por otro lado, una vez esa madera ha estado durante 405 días expuesta en condiciones, como se puede ver en la fotografía, en un campo, en concreto en Brasil, lo que hemos hecho es una evaluación visual, vimos la pérdida de masa, las propiedades mecánicas, a flexión, tanto el módulo como la resistencia, el color y la rugosidad. Y los resultados que hemos obtenido se pueden ver en esta diapositiva, donde aproximadamente en los extremos, las columnas grises, la del extremo gris oscuro corresponde a la madera no tratada, la otra en el otro extremo es la madera no tratada. Se pueden ver que son, la oscura es pino y la clara es eucaliptos, y entonces cómo se va produciendo. En realidad lo que tenemos es 2 ligninas, una obtenida por el proceso Organosolv y otra por el proceso Kraft, se puede ver ahí y cómo se han ido modificando con metales de baja toxicidad. Y los resultados que hemos obtenido pues son los que se pueden ver. Como por ejemplo la pérdida de masa es menor en ambas especies. Por otro lado también podemos ver cómo el tiempo de ignición es mucho más lento en todos los casos. El tiempo de llama también se ve que las tratadas se comportan mucho mejor, y lo mismo suele pasar con el tiempo de brasa. Por otra parte, también como he comentado, hemos estudiado en concreto por ensayos acelerados con los hongos para ver su comportamiento, y vemos que en todos los casos las pérdidas de masa de estos es el tratamiento mejora la durabilidad de la madera. En este caso hemos hecho con el pino frente a los 2 hongos con los que hemos tratado. También dentro del estudio visual se puede ver claramente cómo la diapositiva de arriba, en esta columna que está marcada en verde, se puede ver cómo la no tratada ha sufrido el ataque de los hongos, mientras que las tratadas por nuestra parte con los materiales que he comentado, pues su comportamiento es muy interesante. Hemos hecho ensayos físico-mecánicos de la madera. En este caso estamos viendo que en general los tratamientos lo que presentan muchas menores pérdidas de masa. Se puede ver claro que los materiales tratados disminuye muy poco en la pérdida de masa, mientras que la no tratada se ve que cómo ha ido perdiendo. Y también en el eje de abscisa se puede ver claramente el tiempo, después de 405 días, donde está, cómo influyen los tratamientos. En cuanto a las propiedades, tanto de resistencia como módulo, el comportamiento se ve que es siempre, después de 400 días, las muestras presentan mejores valores que los que presentan la muestra sin tratar con estos materiales. La segunda tesis doctoral que se ha desarrollado y se defendió en el 2019 es una tesis doctoral que se ha hecho en nuestros laboratorios, pero también en Mont-de-Marsan, que pertenece a la Universidad de Po, y lo que hicimos fue utilizar ligninas y taninos para hacer recubrimientos sobre madera frente al fuego. Es decir, la madera, uno de los grandes inconvenientes es el fuego, ya se ha comentado en las 2 presentaciones anteriores. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de protección al fuego. El método tradicional generalmente pues lleva, los agentes de protección llevan halógenos. Nosotros hemos desarrollado en la actualidad elementos a base de ligninas y taninos en ausencia de halógenos, lo cual en el recubrimiento va a estar mucho más compactado. Simplemente hago una presentación de cómo hemos hecho los trabajos de extracción. Por un lado utilizamos el pino, y esto lo hicimos nosotros en el laboratorio para extraer la lignina. También de la acacia, esto se hizo a nivel industrial para extraer los taninos, y aparte hemos utilizado
unas partículas inorgánicas a nivel nanométrico para hacer unas modificaciones sobre el elemento de tratamiento. El proceso de fabricación ya se puede ver ahí. Hemos extraído por organosol. Por otro lado, hemos unido los dos materiales para formar lo que podríamos llamar la lignina híbrida modificada, y al final, por los agentes que le hemos echado de las nanopartículas, hemos visto cómo creamos un nuevo elemento. Estas son las partículas que hemos utilizado para hacer los ensayos. Vemos que hemos utilizado unas... Como se puede ver, hemos utilizado unas condiciones para la madera y luego esas maderas las hemos tratado con distintas lijas para someterlos a una serie de ensayos. Aquí tenemos en las diapositivas, la A corresponde al material, el de arriba al material no tratado y el otro al material tratado, y vamos viendo cómo en la línea inferior, por un lado, disminuye la cantidad de humos y por otro lado, cómo la llama se propaga mucho más lentamente. Tengo un vídeo aquí, no sé si creo que estamos justo, ¿no? Será de 1 minuto, cosas así, pero no sé si se puede poner, ¿eh? Es que no sé desde aquí si arrancará, sí. Cómo se tiene contacto con las probetas y cómo va reaccionando frente a la llama. Bueno, ya vemos cómo se consume un no tratado. Este sería el no tratado. Claro, el no tratado. Y ahora veremos el tratado, con el tratamiento. Segundos, el mismo tiempo de contacto, si os habéis fijado, pero ya veis que poco a poco la llama poco a poco se irá apagando. Muy interesante. Bueno, es una forma de gracias, Rodrigo. Es una forma también de poner en valor y de dar a conocer, ¿no?, que se está investigando mucho, que se están haciendo proyectos y que todos estos productos pueden ayudar y tienen que ayudar a la construcción. Sobre todo, vienen a resolver ciertas dudas que a veces ha generado la madera en la construcción, por desconocimiento, también es cierto, porque la madera y el fuego sabemos que la madera es un elemento muy seguro, es muy estable ante el fuego, pero sí que con este tipo de productos ayudamos todavía a que esa resistencia al fuego sea mayor, ¿no? Con los problemas técnicos que hemos tenido, seguramente vamos a tener menos tiempo de ronda de preguntas, pero sí que, creo que es interesante que mínimamente podamos reflexionar un poco, ¿no?, de lo que hemos hablado. Yo creo que en ese sentido han sido, diferentes experiencias y diferentes ponencias muy interesantes, y la primera pregunta que suele surgir cuando hablamos de este tipo de productos en los que hay mucha investigación, hay un aporte de conocimiento. Es decir, ¿son más caros? ¿No son más caros? ¿Luego van a ser competitivos? Sí me gustaría que en ese sentido, ayer incluso comentábamos en la mesa redonda de cómo apoyar este tipo de productos a que se comercialicen con, mayor facilidad, ¿no? Y para eso creo que la aportación de que hacen este tipo de productos en favor de la sostenibilidad es importante, y por eso, sí que me gustaría volver a esa reflexión que hicimos ayer con los expertos de hoy. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para poner en valor este tipo de productos? ¿Son competitivos en el mercado? Desde lo que nos comentaban desde Finlandia de esa torre, ese edificio de 14 plantas, todo lo que nos contaba Tuomo de esa parte de digitalización, ¿no? Esto supongo que ayuda, pero también tiene y requiere de unas inversiones.
Es decir, si queremos apostar para que los ciudadanos compren y ven normales este tipo de productos alternativos, base bio, y que tengan que sustituir a los del petróleo, derivados del petróleo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos empezar? Ville, ¿podrías animarte a esta reflexión? No sé si me escucha. No, estamos teniendo problemas. Bueno, voy. Bien. Luego doy paso entonces a Finlandia. Javier. Sí, bueno, este es el debate, es un debate continuo que hay, ¿verdad? Yo creo que hoy en día ya hay casos claros y concretos en los cuales la madera es más competitiva que el resto de los productos. Es decir, el primer ejemplo que he presentado, el material derivado de madera que utilizamos, tiene un precio que es serrín, tiene un precio en mercado de entre 50 y 100 euros la tonelada. Ese material, que vale 50 a 100 euros una tonelada, va a sustituir a un material que cuesta más o menos €1 el kilo. Entonces, las cuentas salen directas. Quiero decir, en ese caso no hay absolutamente... El mercado apunta por ahí. Eso es de un lado. Y luego, de otro lado, cuando las cuentas no salen exactamente de esa forma, hay un criterio medioambiental que se debe utilizar, ¿no? Y es cómo conseguimos sostenibilidad de todo el ciclo, cómo conseguimos sostenibilidad de lo que nos levantamos por la mañana y vemos. Quiero decir, vemos los bosques, vemos bosques cultivados. ¿Cómo queremos mantener eso, ¿no? Entonces, la forma de mantenerlo, una de ellas, es introducir una actividad económica o potenciar una actividad económica, y esos criterios deben pesar también a la hora de valorar, de hacer esa valoración económica, que puede ser económica, en algunos casos viene directamente, y no tiene por qué ser exclusivamente económica, ¿no? Sí, pero sería la cuantificación de esos otros retornos que tiene la apuesta por este tipo de materias primas. Claro. Hay, bueno, además de, como comentaba Ville, que no sé si me está escuchando, en el edificio de Joensuu, además existen otras capacidades, ¿no? Apostando por este tipo de sistemas constructivos, en este caso madera contralaminada u otros, que además acortamos plazos, hacemos obra segura, seca, y todo esto permite también el poder optar y competir contra otros materiales en el mercado. Sí, esto tiene que ver con la promoción de la construcción en madera y cómo utilizar la madera en los edificios. En Finlandia tenemos un límite en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono de los edificios. Habrá límites para diferentes tipos de edificio en el 2025. Y ahora estamos a empezar a calcular los edificios. Por lo tanto, si queremos aumentar la utilización de la madera en los edificios, creo que para eso tenemos bastante buenos conocimientos. Pero el material tiene que ser competitivo cuando se calcula en euros. Entonces podemos construir los pilotos que hemos construido aquí, los altos, es importante y es la mejor manera de aumentar los conocimientos. Pero si queremos producir volumen, tiene que ser competitivo en el precio de los edificios. Y ahora parece que en Finlandia es un poco más caro construir con madera. Por lo tanto, se potenciará la construcción en madera cuando entren en vigor estas leyes en el 2025 para limitar las emisiones.
y esto puede servir para aumentar el consumo de madera. Así que en realidad ya está pasando, ya está llegando. Completamente de acuerdo. Ayer incluso comentábamos que nosotros también aquí en España tenemos una proposición de ley de cambio climático que aboga un poco por el apoyo y la promoción de este tipo de productos y materias primas. Una pregunta, y esta sí que me gustaría hacer la ronda con los cuatro, es en ese sentido, en la apuesta por la investigación de este tipo de productos, que apuestan por, es decir, materias primas naturales, renovables. ¿Cómo integramos, cómo estáis integrando cada uno de vosotros en vuestras regiones? ¿Cómo se integra la parte de investigación, las universidades, con las necesidades y las apuestas de I+D por parte de la industria, de las empresas? Por ejemplo, tú, Omo. No he podido oír la pregunta realmente. Sí. Pero respecto a la promoción de los edificios de madera, es algo que está avanzando. Lo siento, pero el sonido es terrible, no se entiende. Creo que hay algún tipo de inercia administrativa lo que lo produce. La cadena de valor de la construcción ha cambiado muy poco, pero las limitaciones en las emisiones de carbono es algo que va a afectar a todas las industrias y tendrá un impacto sobre la utilización de la madera. Tenemos que hacer que la manera sostenible. Y me ha interesado mucho la presentación de Chile y la construcción en condiciones chilenas. Y también me encantaría saber más cómo se ha implantado la construcción en madera en el País Vasco. Gracias. Correcto. Rodrigo. Yo creo que nosotros aquí, de alguna manera, y en esos proyectos que he presentado, vemos que hay una colaboración. El micro. Nosotros aquí vemos que los proyectos que he presentado en realidad es una colaboración, por un lado con las instituciones, pero por otro lado con empresas. Eso va a permitir de alguna manera hacer ese feeling, pero nosotros aquí en el País Vasco se ha generado Baskegur, que en realidad lo que está haciendo no es otra cosa que aprovechar los conocimientos que pueda obtener la universidad o los centros tecnológicos para luego hacer colaboraciones con la industria. Luego yo creo que el camino es ese, es el de tratar de colaborar con distintos sectores. Unos son que conseguimos cada uno de nosotros por nuestra cuenta, pero otro, al haber una asociación que se ha generado hace un año, año y medio, yo creo que por ahí van a ir los tiros en el medio-largo plazo, porque tiene que ser así para poder poner en marcha escalar de alguna manera estos productos obtenidos en laboratorio, porque luego el proceso escalado siempre es largo. Hay que hacer plantas piloto y luego ya hacerlo a la industria, lo cual lleva bastante tiempo. Sí, bueno, yo creo que la clave, refuerzo lo que ha dicho Rodrigo y lo que han dicho mis predecesores. Yo añado también que la clave es en definir una estrategia común de región, de país, en el cual esa estrategia esté pilotada por una asociación. Baskegur podéis ser uno de ellos. Basotec es una iniciativa que se ha creado específicamente para esto. A nuestro nivel local, en Europa, tenemos está la propia EFI, hay otra asociación específica para hacer este tipo de
digamos que trata de aglutinar las distintas cosas, sobre todo para impedir una cosa que a veces nos gusta desde la parte de I+D, es que vayamos un poco desalineados sobre lo que necesita el sector. Entonces, la forma de aglutinar a todos es crear una estrategia común, en la que participen todos los agentes relevantes del sector, independientemente de que luego cada proyecto sea consecuencia de la conversación entre 2 o 3 agentes, pero al menos hay un camino, ¿no? Yo creo que uno de los retos bien bonitos que podríamos tener sería pasar de tú conoces mejor que yo el dato, no sé si es 1,2 el PIB que tiene el 1,54. 1,54. Yo creo que ese 1,5 que tenemos del PIB en Euskadi, yo creo que debía ser un objetivo casi subirlo al 2, por lo menos en los próximos años, y trabajar de esta forma, ¿no? Trabajar todos de manera conjunta. Ville, ¿querrías añadir algo? Ayer hablábamos también que se trata de proyectos de impulso de proyectos público-privados, ¿no? También eso de trabajar con la industria y las administraciones conjuntamente, con los centros de investigación. Sí, me gustaría añadir algo. Sí, somos bastante especiales en Juresu. Tenemos la Universidad del Este de Europa y tenemos el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, tenemos el Instituto Europeo de la Silvicultura aquí y, por supuesto, la Universidad de Karelia de Ciencias Aplicadas. Por lo tanto, aquí tenemos muchas organizaciones de investigación. Y, como decía, respecto al edificio Lighthouse, el edificio Faro, casi todo se ha hecho por empresas locales. Todas las organizaciones de investigación aquí han trabajado mucho tiempo con estas empresas. Yo creo que 10 o incluso 20 años desde los primeros proyectos. Por lo tanto, tenemos una relación muy estrecha con las empresas y entre nosotros. Trabajamos juntos en proyectos y con las empresas. No competimos entre nosotros. Y todos estos conocimientos que tenemos en este área, los conocimientos sobre la construcción en madera que tenemos aquí, es el resultado de esta colaboración entre los institutos y las empresas. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con esto. Conocemos la realidad de Finlandia, tenemos mucha relación con vosotros. Para nosotros sois una referencia y ya tenemos incluso proyectos de colaboración en temas de formación y otros, ¿no? Por eso, completamente de acuerdo y os seguimos con mucho detenimiento, ¿no? Muy interesante. Voy a hacer una última pregunta y esta también es para los 4. Más que una pregunta, es una propuesta de que cada uno lance un mensaje. Ahora mismo nos estarán escuchando muchos arquitectos, muchos profesionales del sector, de la construcción. Esta apuesta que estamos haciendo por la bioeconomía, por la obtención de diferentes tipos de biomateriales, que uno de los nichos y de los sectores a los cuales nos vamos a dirigir principalmente es el de la construcción sostenible. ¿Qué mensaje quisierais lanzar desde vuestro punto de vista relacionado con esto, ¿no? Es decir, a los prescriptores, ¿qué les podemos decir? Sobre todo, no somos Finlandia, aquí venimos de una tradición y de una forma de construir convencional muy basada en hormigón, y aunque tradicionalmente éramos madera, luego dejamos de trabajar tanto con la madera y ahora volvemos, ¿no? ¿Qué mensajes podríamos lanzar desde vuestro punto de vista para promover y para poner en valor este tipo de productos con los que estáis trabajando? Empiezo con Tuomo, no sé si me escucha bien, estamos teniendo problemas con Tuomo por la señal. Sí, lo siento, apenas puedo entender lo que se está diciendo, pero me gustaría hacer algún comentario sobre esta colaboración con las universidades y el sector privado. Esto es un elemento clave en Finlandia.
y regionalmente en Karelia Norte más todavía. Lo siento, cuesta mucho entenderle. Los clientes del sector privado para nosotros son claves. Y también dar apoyo a los clientes privados en su planificación para establecer las conexiones necesarias. Hace falta un consenso regional, un consenso nacional. Es algo crucial para incorporar todos los elementos. Y espero que las nuevas normas sobre la huella de carbono en la construcción tengan su impacto y se pueda producir esta colaboración entre la industria y los científicos para llevar nuestro ambiente en una dirección más sostenible. Gracias. Gracias, Tuomo. Pido disculpas porque está habiendo problemas con la conexión con Tuomo. Sigo con Rodrigo. Ese mensaje que decía que podemos lanzar a los prescriptores para que se animen a trabajar con este tipo de productos. Bueno, yo creo que lo primero de todo es el conocimiento de lo que se está haciendo. Yo creo que el tema de GurTech, que ya lleva mucho tiempo funcionando, pues de alguna manera pone en contacto a la gente que utiliza la madera con otros elementos procedentes de la propia madera, como puede ser el caso este de que estamos hablando. Entonces, si no hay conocimiento y generalmente la gente tanto los prescriptores como los constructores, etcétera, etcétera, no suelen leer muchas revistas científicas y es ahí donde está apareciendo la base del conocimiento. Entonces, habría que ver la forma de divulgar eso para que, por otro lado, con la ayuda de las administraciones, porque sin ella no se puede, se pudiera, de alguna manera, utilizar en proyectos tipo piloto estos materiales que vamos extrayendo, que vamos modificando, que vamos obteniendo en los distintos laboratorios. Yo creo que la clave fundamental de todo es el conocimiento de lo que se está haciendo. Y, por otro lado, por lo menos en la universidad, somos muy malos vendedores. Trabajamos mucho, hacemos cosas, publicamos, pero luego nadie sabe lo que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, está en nuestros cajones o en estas revistas y tal. Por eso también la universidad debía hacer un esfuerzo por divulgar muchas veces lo que se tiene y las sinergias que hay a través y con colaboraciones con otros grupos o, sobre todo, con los que van a utilizar estos productos que estamos desarrollando, una vez que puedan ponerse en el mercado y, como comentabas en la pregunta anterior, el costo, el gran reto para saber si estos materiales son, digamos, económicamente viables, porque desde el punto de vista sostenible o relacionado con la economía circular, pues está claro que es un reto importante. Ahí faltarían esos puentes que nos comentaba antes Ville, ¿no? Que es integrar el conocimiento, centros tecnológicos con también la propia industria, como lo están haciendo en Joensuu. Javier. Sí, bueno, el mensaje, digamos, breve para prescriptores es que introduzcan criterios medioambientales. O sea, digamos que introduzcan esos criterios medioambientales donde todo lo que hemos estado hablando, los distintos ejemplos, pues son productos que van a ser claramente ganadores. Y dentro de esos criterios medioambientales, uno de ellos, de los que hay que valorar, es el consumo y el trabajo con producto local. Es decir, que las materias primas, las que se van a utilizar, se tengan criterios de cercanía.
cercanía y de sostenibilidad para las propias materias primas. Y de ahí yo creo que eso es digo, por lanzar un mensaje como muy concreto y muy específico, ¿no? Que refuerza lo que han dicho los anteriores, pero yo creo que con criterios de sostenibilidad, con criterios de utilización de materias primas más o menos cercanos, o sea, que eso sea algo que dé puntos a la hora de conseguir esa licitación o esa prescripción, que es lo que estamos buscando. Y eso lo tenemos porque ya ayer recordábamos el dato que las industrias del País Vasco, bueno, que voy a decir de las finlandesas, hacen un autoconsumo, ¿no? Hacen un consumo de madera local en más del 70% y de otro 28% de comunidades cercanas, ¿no? Entonces, es cierto que además lo podemos poner en valor desde el punto de vista de la sostenibilidad porque además es lo que está pasando, ¿no? Y es así. Cierro ya con Ville. Me gustaría saber la opinión, qué mensaje lanzamos. Nos has contado muchas cosas muy interesantes. ¿Qué podemos contarles a estos arquitectos, ingenieros, profesionales que nos están escuchando? Yo también creo que la clave podría ser este benchmarking y el compartir información. Toda la investigación que hacemos aquí lo facilitamos gratis a todo el mundo, no es un secreto. Porque no es necesario volver a cometer los mismos errores. Los conocimientos para hacer estos proyectos vienen de los propios proyectos. Si quieres aumentar el conocimiento, tienes que implantar proyectos y tienes que hacer con que los constructores lo prueben. Aquí, por ejemplo, tenemos dos constructores que están analizando proyectos que se han hecho en otras ciudades o tal vez en Europa. Y ha sido muy útil. Cuando ves hacer algo con tus propios ojos, ves que es posible y te da el valor de intentarlo, sabiendo que es posible hacerlo. Yo creo que en Joensuu se ha compartido información de una manera abierta y se ha ido a ver lo que se está haciendo en el resto de Finlandia y en Europa. Y yo creo que esto es algo clave y podemos decir con orgullo que esto ha ayudado a potenciar la construcción en madera aquí. Sin duda, y seguiremos trabajando juntos. Kiitos, Tuomo, kiitos, Ville, eskerrik asko, Javier, eskerrik asko, Rodrigo. Disculpas por los problemas que hemos podido tener técnicos. Este es el directo. Simplemente animaros, estamos en la Semana de la Madera, como decía, seguir la Semana de la Madera. Ahora ya va a dar fin Egurtec. Y ha sido un Egurtec diferente en el que, tendremos que ir acostumbrándonos, ¿no?, a este tipo de formatos. Y nada, eskerrik asko guztioi, eta, hurrengo baten ikusiko gara. Eskerrik asko. Muchas gracias. Buenas tardes. Me toca cerrar esta jornada de hoy y me gustaría resumir algunas impresiones de esta jornada. Fundamentalmente, subjetivamente soy arquitecto y he de deciros que la impresión ha sido de esperanza, ha sido de muchísimo interés en todas las presentaciones, las de ayer y las de hoy, que viajamos desde Noruega, pasando por Barcelona hasta otra vez Barcelona y luego nos vamos a Irlanda y acabamos en Chile. Y vemos, aparte de diferencias de todo tipo, geográficas, climáticas, económicas
incluso diferencias tipológicas de edificios, de soluciones constructivas, de la madera utilizada como revestimiento, utilizada como estructura, utilizada como mobiliario, y vemos la versatilidad, la facilidad y la economía. Me ha impresionado mucho el caso de Chile cuando le hemos preguntado el por qué escoge la madera. Dice que hay esa asociación con las viviendas baratas, cosa que quizás desde un punto de vista de arquitectura más próxima pues es justo lo contrario, ¿no? La vemos como algo inasequible. Me ha parecido muy interesante, sobre todo la COL de Barcelona, sus trabajos, no solo por el interés social que tiene, sino por el trabajo colectivo de la vivienda colectiva, las viviendas plurifamiliares, que creo que en nuestro entorno próximo quizás es el próximo caballo de batalla. Entonces nos ha contado Paul las ciertas dificultades que tiene de economía, digamos de economía, no tanto de economía, de tiempo, que le lleva a convencer a las administraciones para producir suficientes modificaciones normativas, como el caso de los aparcamientos, el evitarlos y reducirlos, y como también pues algunas ordenanzas tecnológico-constructivas, como la del ruido, pues es un tema que hay que resolver. Pues, y luego la mesa redonda técnica pues me ha parecido interesantísima ver las posibilidades en cuanto a aislamiento, en cuanto a revestimiento, las posibilidades que tenemos y, insisto, termino con una visión de esperanza en lo que a través de la madera, la construcción de la madera, consigamos un mundo y un ámbito de la construcción más sostenible. Y yo sin más me despido por ahora y doy paso a Arrate Tellaetxe y a Xabier Basáñez, que van a cerrar el conjunto de Gurtek. Muchas gracias, eskerrik asko a todos. Eskerrik asko, Luis. Vale. Gracias por ejercer de moderador en la jornada de hoy. Eskerrik asko. Vale. Eta eskerrik asko, Oskar, mahai inguru benetan interesgarriak opa dizkiguzulako. Hemos vivido 2 jornadas intensas, en las que hemos escuchado atentamente las intervenciones de expertos internacionales. En el Congreso, arquitectos de alto nivel nos han explicado que la construcción en madera está creciendo en clientes y, por lo tanto, también en empresas que nacen para dar servicio al sector. Hoy ya nadie duda de las excelentes cualidades que ofrece este material para la edificación sostenible. Arquitectos, ingenieros y diseñadores lo tienen cada vez más presente y las expectativas son realmente buenas. Las jornadas técnicas organizadas por Baskegur nos han dejado clara la importancia de la bioeconomía forestal como oportunidad de desarrollo económico basado en la utilización de estos recursos. En este campo, Euskadi sabe mucho, ya que en superficie forestal arbolada estamos 15 puntos por encima de la media europea. Más del 55% de nuestro suelo son bosques y tenemos un sector forestal madera muy pujante, que trabaja unido desde la producción hasta la transformación de productos derivados. Decía ayer Machallen Akasuso que este foro se ha consolidado como un foro del conocimiento. Le agradezco las palabras, de veras. Lo cierto es que ese es su objetivo, ser punto de unión y de intercambio para todos los agentes del sector. Machallen apuntaba además que es necesario sensibilizar a la industria sobre los beneficios de la utilización de la madera más allá del ámbito forestal. El éxito, decía ella, llegará realizando ese camino juntos. Es por ello que puntos de encuentro como Egurtek son necesarios para mostrar al mundo lo que los profesionales de la arquitectura, la construcción y el diseño están haciendo con la madera como nexo de unión. Y no quiero olvidarme en el cierre de esta edición de nuestros expositores, que siguen siendo fieles y apoyan Egurtek. Su capacidad de innovación en productos y servicios hacen que la arquitectura sea una realidad muy dinámica. Os animo a que consultéis nuestro directorio de expositores en la página web de Egurtek. Despedimos, pues, la edición de 2020 y ponemos la mirada ya en el horizonte de 2022. Eskerrik asko guztioi. Lanean jarriko gara 2022an hemen elkartu gaitezen berriro. Os dejo ahora con el director general de BEC, Xabier Basáñez, que pondrá el broche final a la 8ª edición de Gurtek. Xabier. Eskerrik asko, Arrate. Egurtek 2020 llega a su fin.
La transformación del foro a un formato híbrido, condicionado por las circunstancias, ha sido un reto realmente complejo. El equipo de Gurtec ha trabajado intensamente para que el Congreso y las jornadas técnicas siguieran la estela de sus 7 ediciones anteriores, al igual que la 5ª edición de sus premios. Y se ha conseguido. El reto se ha resuelto bien, de manera satisfactoria. Y ello nos ha permitido disfrutar de un foro de calidad, con un nivel profesional muy alto, que sigue siendo un referente en su especialidad. Por esta razón, quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han hecho esto posible. Los técnicos de Telesonic, los equipos de BEC, de Baskegur, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro y al Gobierno vasco. Mila esker benetan a todos. Decía ayer, cuando inaugurábamos la 8ª edición de Gurtec, que debíamos aprovecharnos de que el mundo digital no conoce distancias. El uso de la retransmisión por streaming nos ha permitido romper alguna de esas barreras y compartir foro con arquitectos de Canadá, Holanda, Noruega e Irlanda. Gracias a todos los participantes por vuestro esfuerzo y por compartir conocimiento con otros profesionales del sector. Cuando llegue el momento posterior de hacer valoraciones, estoy seguro de que muchos de los aspectos que hemos visto en este Gurtec Online se quedarán para ediciones futuras presenciales. La cita online ha terminado con éxito, pero, sin embargo, nada puede sustituir a los encuentros presenciales, porque ahí es donde está el alma de este foro. Gurtec es quien es, gracias a la presencia de expositores, como decía Arrate, de profesionales y de congresistas. Esperamos poder reencontrarnos con todos vosotros aquí, en Bilbao Exhibition Center, en 2022. Ordura arte, eskerrik asko. Thank you all for joining us in this 8th edition. Muchas gracias por participar en esta 8ª edición de Gurtec. Eskerrik asko guztioi. En Biohouse apostamos por la construcción saludable. Distribuimos productos fabricados con materias primas naturales de marcas líderes en aislamiento térmico, acústico y sistemas de hermeticidad. Máxima eficiencia y confort con el menor impacto ambiental. Un tejado es algo más que una cubierta para tu casa. Lanzamos soluciones innovadoras como los sistemas BMI Everguard, Tectum Pro y Tectum First para darte soluciones duraderas líderes en el sector. Invertimos en la nueva generación de instaladores a través de BMI Academy. BMI, porque es algo más que un tejado.